Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida hermanita Silvita, por favor, que nos va a compartir este tiempo de la visión. Recíbale con un fuerte aplauso. ¿Saben qué? A veces cuando no está aquí el pastor, ayuden con el aplauso porque no es fácil, hermanos. Un fuerte aplauso a nuestra querida hermana. Bendiciones, doña Silvita. Buenos días con todos, es un privilegio para mí el poderme dirigir a ustedes. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta este tiempo? Todos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la visión, ¿sí? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que le pido que cerremos nuestros ojos. Sí, con reverencia, para que la presencia del Santo Espíritu de Dios esté en este lugar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Día a día, Señor, somos formados, consolados, Señor, a través de tu presencia. Permite, Señor, que lo que hoy vamos a estudiar, Señor, sea cimentado en nuestros corazones para edificación de nuestras vidas, Señor, de nuestras familias. Gracias te damos en esta mañana. Amado Espíritu Santo, te rogamos que tú desciendas en este lugar. Seas tú ministrándonos, enseñándonos acerca de la palabra de Dios. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, ¿sí? Que es el valor de la consejería en la consolidación, ¿sí? Reconociendo que la consolidación se define solo en un término, amados hermanos, es el cuidado, ¿sí? Cuando alguien le hable de la consolidación, usted tiene que recordar que consolidar es cuidar. Solo eso, es cuidar, y nosotros como hijos de Dios, sí, debemos hacer de la consolidación, sí, como un estilo de vida. Dentro de la consolidación, sí, tenemos que aprender qué significa la consejería y qué valor tan importante tiene dentro de este proceso. Sí. No se pasa. La consolidación, sí, en la consejería tiene el objetivo de lograr en el nuevo creyente o en el discípulo, sí, un cambio de conducta, sí, un cambio en sus emociones y carácter a través, sí, de un cambio de valores y actitudes basados en la palabra de Dios. Ese es el propósito de la consejería. La consejería es básica, amados hermanos, en el pastoreo y en el cuidado de los discípulos y los nuevos creyentes. Es una herramienta fundamental para que nosotros podamos consolidar a toda la gente que va conociendo al Señor y va añadiéndose al reino. También a través de la consejería, esta nos brinda una ayuda y ministración, ¿sí?, en las diferentes áreas de la vida de cada una de las personas que son nuevas y también en nuestros discípulos. Dentro de la consejería, sí, no me obedece. Okay. Existen algunas características importantes que debe tener un consejero. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer estos aspectos porque somos seres sociales. En todo momento estamos relacionándonos en nuestro trabajo, cuando vamos en el bus, cuando estamos, en clases, en la universidad. En todo momento nosotros nos relacionamos con la gente. Y como usted sabe, sí, podemos entablar una conversación o incluso en algún momento puede presentarse una persona que está llorando. Nos ha pasado, sí, que está llorando o que está afligido, y ese es el momento oportuno en que nosotros podemos brindarle, sí, una palabra fresca a través del consejo. Y al hacerle el consejo, sí, usted le está consolidando, usted está guiándole a que pueda esa persona tener un alivio, un bienestar en su vida. Dentro de los aspectos que debe tener un consejero, sí, tenemos el primer punto, sí, el consejero debe ser
y debe ser instruido primero por la palabra de Dios, ¿sí? Y debe instruir con su lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La labor del consejero es extremadamente fundamental para aquellos que desean llevar a cabo la consolidación de su gente, de sus discípulos. Sí, este hecho hace que el Señor nos haya dado esta herramienta para poder guiar a la gente, sí, y siempre a través de la palabra del Señor, ya que el consejo, sí, no va de nuestra parte. Debemos siempre recordar ese principio. Sí, debemos recordar que el consejo viene del Espíritu Santo de Dios, no basado en lo que nosotros queremos o deseamos. No es así. Les voy a mencionar brevemente estos aspectos para ir desarrollándolos uno por uno. El primero es instruir con su lengua. El segundo es ayudar al justo que cayó, compartir de sus experiencias. Sí, es tierno como una nodriza y está listo para restaurar al que se ha apartado. Vamos a seguir viendo uno por uno. El primero, ¿cuál era? Muy bien. Instruir con nuestra lengua, es decir, sí, que esta labor es extremadamente importante y con una gran responsabilidad, y para ello nosotros debemos conocer la palabra del Señor. Nosotros no podemos acercarnos de una forma vacía, debemos tener palabra del Señor, que es lo único que va a transformar la vida de nuestros discípulos y del nuevo creyente. No hay otra manera, es la única manera en la que nosotros sí podemos brindar ese bienestar, esa ayuda a la nueva persona. Esta labor que nosotros hacemos, siempre debemos recordar que las palabras que salgan de nuestra boca deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que el consejero debe tener una intimidad con el Señor, debe tener una intimidad. Yo leía y escuchaba una prédica que hablaba que debemos ser sumergidos, bautizados en el Espíritu. No estar cerca, sino estar en el Espíritu. ¿Sí? Eso sucedió cuando Jesús fue crucificado. Habían 2 ladrones, ¿no es cierto? El primer ladrón le dijo que se arrepintió y le dijo que le perdone y que quiere estar con él. Y el otro ladrón le rechazó. Estaban cerca los dos, pero hubo una diferencia. El uno aceptó el perdón, aceptó a Jesús, y eso le hizo ser parte. Ya no estuvo cerca, sino estuvo en el Espíritu. De la misma manera, nosotros como consejeros, sí, como hijos de Dios, tenemos que tener este encuentro personal con el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, en Isaías 54. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que se oiga como los sabios. Es decir, nosotros cuando vamos a instruir, a aconsejar a una persona, siempre nuestra lengua debe estar bajo la voluntad de nuestro amado Dios. ¿Y por qué con la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, 16, 17? La palabra del Señor dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que nosotros, si vamos a dar consejería, la instrucción, con nuestra lengua debe ser basada en la palabra de Dios. Amén. Otra de las características, de un consejero es que ayuda al justo que cayó. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros, estamos dando consejería, es un gran privilegio, que el Señor nos da, porque a través de ello podemos mostrar el amor de Jesús y podemos mostrar el corazón del Padre en amor y misericordia para poder restaurar y bendecir. No maldecir y juzgar, sino restaurar y bendecir. Eso es algo muy importante,
porque el nuevo creyente o su discípulo, sí, puede estar afligido, puede estar en un proceso muy fuerte. Sí, a veces sucede que solamente llora la persona y no habla, pero a través del Santo Espíritu de Dios, Él nos muestra de qué manera debemos orar, abajo la necesidad de la cual tiene el discípulo o el nuevo creyente. La consejería también es un espacio destinado para corregir si existe algo que está pasando con el discípulo. No podemos hacernos ciegos ante lo que está sucediendo. Nosotros debemos ser firmes con amor y corregir. Así como les acabé de decir en 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿no es cierto? Que la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para corregir. Es por eso la importancia, ¿sí?, que tiene la palabra de Dios y el conocimiento en ella. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió con Jesús. Cuando Jesús fue tentado, ¿sí?, por Satanás, Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pero Él le reprendió con la palabra de Dios. Es decir, nosotros, ¿sí?, si nosotros queremos la guía del Santo Espíritu de Dios, la guía de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Alguna vez yo escuchaba a un predicador y decía, vamos a hacer un ejemplo. Tú estás dando una consejería y empiezas tú a aconsejarle a la persona, pero se va la luz y empieza a ver cosas extrañas. ¿Qué va a pasar, amado hermano? Usted no tiene una vela, no hay luz, usted no puede leer. ¿Qué va a pasar? Usted se va a paralizar, ¿no es cierto? Va a decir, ¿y ahora qué le digo? O usted está durante un tiempo de ministración y usted no tiene, se va la luz, usted no tiene, todo está oscuro. Por eso es importante que debemos conocer la palabra del Señor, ¿sí? Porque nadie va a robar sus pensamientos y lo que usted, sí, entiende y retiene en su cabecita, eso no le va a robar. Así se vaya la luz, así usted esté distraído, usted tiene la palabra del Señor, con la cual, sí, usted puede bendecir y edificar al nuevo creyente. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, nuevamente realza la palabra del Señor como segundo aspecto, ¿no? Otra de las características de un consejero es que puede compartir de sus experiencias. No hay otra manera más eficaz, sí, que esta, y que una persona pueda recibir consejería a través de ello. Pero es muy importante, amados, que al compartir nuestras experiencias pasadas, sí, no solo nos quedemos en el proceso, sino también que nosotros podamos compartir que hemos tenido la victoria. ¿Cuántas personas en este lugar hemos pasado procesos? Amén, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hemos sentido que flaqueamos, que nuestra fe se nos cae, que ya no podemos más? ¿No es cierto? Nos hemos sentido débiles, ¿sí? Eso le identifica a la persona, nos da una oportunidad para que la persona, sí, se identifique con nosotros y ellos puedan identificar, sí, que nosotros también recibimos procesos. Al nosotros identificarnos y volvernos vulnerables, ¿sí?, nos volvemos humanos, ¿sí?, porque muchas veces existe una falsa santidad y creemos que tal vez porque, no sé, conocemos más de la palabra o, no sé, alguna situación, creemos que de pronto ya somos dueños de la verdad y a veces nos es imposible dar consejería. Amén. Entonces yo quiero decirle un secreto muy importante. Cuando nosotros pasamos procesos, cuando nosotros estamos en alguna prueba difícil, o tal vez estamos enfermos, o tal vez tenemos una deuda, o el médico nos ha dado un diagnóstico, sí, quiero decirle que es la mejor oportunidad de estar cerca de Dios, no al contrario, de alejarse de Dios. No es que me van a juzgar, me van a ver mal, no. Lo mejor que podemos hacer, amados hermanos, es estar cerca de Dios.
Amén. Eso es lo mejor, es un secreto, sí, que a lo largo de la vida cristiana lo vamos a ir desarrollando. Y no tenga miedo porque, ¿qué es la iglesia? Es un lugar donde venimos todos los enfermos, ¿no es cierto? Y somos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Es una realidad, ¿sí? Porque a través del Señor somos perfeccionados. Somos vasijas de barro todos. Todos estamos en procesos, todos vamos creciendo, todos vamos limando ciertas asperezas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros compartamos nuestras experiencias, no nos quedemos en el proceso o el tiempo en que sufrimos, declaremos la victoria, declaremos la victoria. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Otro de los aspectos importantes es que debemos ser tiernos como nodrizas, ¿sí? El poder aconsejar es una oportunidad tan increíble y tan beneficiosa a la vez. ¿Sabe por qué? Porque la persona abre su corazón, ¿sí? La persona le cuenta cosas tan íntimas de su pasado, tal vez heridas, debilidades. Nosotros debemos mostrarnos con ternura, ¿sí? Como una nodriza. ¿Para qué? Para poderle aconsejar, ¿sí? Y que podemos tener ese acierto de aconsejar a través de la palabra de Dios. Y con ello traer luz, dirección, que la persona pueda ser sanada, ¿sí? Y que pueda ser bendecida. No solo a la persona, sino también su familia. Es tan importante que nosotros mostremos, ¿sí? Ser tiernos como nodrizas. Hay a veces, nosotros trabajamos con jóvenes, hay a veces que ellos solo necesitan un abrazo, no hablan, solo necesita que les abraces, necesita saber que hay alguien que les ama, necesita sentirse importante. Sí, entonces es tan importante, sí, que nosotros seamos tiernos como una nodriza. Cuando usted dé consejería, no se olvide de este punto, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 2:7? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? Entonces cuando demos consejería, sí, seamos como esa nodriza. Abracemos y mostremos el amor de Jesús en todo momento. Amén. Otra de las características, sí, del consejero, sí, es que está llamado a restaurar al que se ha apartado. El consejero eficaz sabe cómo volver del mal camino y del error a aquel que desconoce el consejo de Dios. Es una de sus principales labores. Y su herramienta es la palabra de Dios. Es decir, si usted anhela ser un consejero genuino, debemos tener tiempos con el Señor, intimidad. Sí, la presencia de Dios es lo único que va a hacer la diferencia. No hay nada ni nadie. Usted puede venir todos los domingos, puede venir a todos los seminarios. Usted puede ir aquí, a esta iglesia, puede ir a otra iglesia, pero lo único que va a marcar la diferencia en su vida cristiana es la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? Buscándole, meditando a través de su palabra. Debemos meditar, debemos ser esos hijos de Dios que meditamos en la palabra del Señor de día y de noche, de día y de noche. Y eso no es ser religioso. Es un estilo de vida, amados hermanos, es un estilo de vida, amén. Por medio de la palabra de Dios mostramos principios eternos, ¿sí? Para cualquier necesidad, para cualquier momento o proceso o desierto que estamos pasando. Es por eso que un consolidador a través de la consejería está llamado a restaurar el que se ha apartado. La palabra del Señor dice en Santiago 5, 19, 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Amén. Entonces lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos dando consejería a alguien que lo necesita, no es en vano. El Señor lo ve. Cada momento, cada cosa que usted invierte, sea una inversión en tiempo, en economía, el Señor lo ve y el Señor le va a devolver una a una, cada cosa que usted ha invertido y ha dado en su reino. Y más aún si ha habido personas que se han vuelto a Dios, que se han arrepentido y que han tenido en su corazón, sí, el hecho de que alguien le ha brindado un amor, le ha brindado un conocimiento de la palabra de Dios. Continuando con el estudio, hay algo muy importante. El consolidador tiene algunos aspectos en su carácter y es algo que debemos desarrollar, amados hermanos. Sí, como decía nuestro estimado hermano que estaba en la alabanza, el carácter es la capacidad de cómo nosotros nos presentamos, nos comportamos. Un consolidador eficaz, sí, debe tener ciertos aspectos que son muy importantes y que debemos desarrollarlas día a día. Nosotros debemos reconocer primero, sí, que somos llamados. Amén. Somos llamados. ¿Y qué dice la palabra del Señor en relación a lo que somos llamados? En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, amados, todos aquí, toda la congregación, somos llamados. Sí, es un mandato que el Señor nos dio, es la gran comisión. Nadie puede decir, el Señor no me llamó. Sí, es por eso que estamos dando todo este programa de la visión, para que todos tengamos conocimiento, seamos instruidos y podamos conocer la gran comisión, el gran llamado, sí, que declara en Mateo 28:19, es para todos nosotros, sí, y para ello debemos instruirnos y conocer día a día la palabra del Señor. Ser llamado, el primer punto. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 15:8? La palabra del Señor dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Es decir, amados, cuando nosotros somos llamados, debemos entender, sí, que no es una casualidad y que cuando Dios nos entrega, sí, a personas nuevas, a nuestros discípulos, es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad para nosotros, es un privilegio. Debemos cuidarles, sí, debemos nosotros edificar su vida. Porque ¿qué es consolidar? Como le dije, consolidar es el cuidado del nuevo creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenga el carácter de Cristo y de fruto. Eso es lo que, y a base de ello, es el pilar fundamental para el crecimiento y las multitudes de las iglesias y de la palabra del Señor. Y que cada persona conozca de Dios. Esa es la base. Y nosotros somos llamados uno a uno para que esto pueda ser posible. Dentro de otra característica del carácter del consolidador es que se vuelve un colaborador con Dios. Es decir, el líder sí debe entender que desarrolla la función específica de cuidar las almas. Y así se hace un colaborador con Dios, ya que las almas no fueron encontradas de forma fácil, fueron pagadas a precio de sangre. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar, a alguien oró por nosotros, a alguien dobló rodillas, a alguien le llamó, a alguien oró previamente, a alguien pagó el precio. Ahora usted no se puede quedar con esa bendición, usted debe expandirla, debe decir, no se puede callar. No nos pueden callar, tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que nosotros compartir este mensaje de vida. No podemos nosotros quedarnos callados. Debemos reconocer, ¿sí?, que las almas que nos ha dado el Señor no ha sido por casualidad, es a precio de sangre, en la cruz por amor, ¿sí? Y eso les hace tan valiosos para el Señor, así valiosos para nosotros. Es doloroso ver, amados hermanos, cómo existe, sí, por ejemplo, su líder le da unas tarjetas para que usted llame. Y creemos que consolidar es solo llamar, y no es eso.
es cuidarle a esa persona, llamarle. Hemos tenido casos de personas, de jovencitos que les hemos llamado 6 meses, nos cuelgan, nos dicen número equivocado, nos dejan allí, pero hemos perseverado en el Señor. Y a los 6 meses el Señor hace la obra y nos llama, quiero ir a la iglesia, me quedé supletorios. Entonces no se rinda. No se rinde. Usted dice, no, ya no le llamo más, es una persona grosera, porque estamos haciéndolo con nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros dependemos del Santo Espíritu de Dios, nos viene el perdón, nos viene la paciencia, ¿sí? Y podemos nosotros seguir con amor marcándole, enviándole un mensaje, invitándole, diciéndole, estoy orando por ti. No necesito que oren por mí. ¿Les ha pasado? No necesito que ore por mí, aunque no necesite. A nosotros nos ha pasado, cuando llamamos a un jovencito, los papás nos contestan, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué le llaman a mi hijo? Entonces debemos estar preparados, no podemos ir desarmados. Efesios 6, del versículo 10 al 18, habla de la armadura de Dios. No podemos ir vacíos, somos soldados de la milicia celestial. Debemos ganar esas almas, debemos entregarnos de cuerpo y alma. Yo sé, nadie es desocupado, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos familia, pero el Señor le escogió, el Señor le llamó y por eso usted está aquí, porque usted es esa persona, ustedes son los labios, el abrazo de Jesús. Y nosotros decidimos ser instrumentos de honra o de deshonra. Usted decide si quiere ser utilizado o no por el Señor. Amén. Amén. Otra de las características importantes del carácter del consolidador es que es una persona de oración. Innegablemente el consolidador debe ser una persona de oración. Es imposible, amados hermanos, imposible que nosotros consolidemos a una persona si no ganamos a esta persona en la parte espiritual. Las batallas más fuertes, las batallas más poderosas son las que se ganan de rodillas. Amén. Entonces, es tan importante, que sea una persona de oración. El consolidador debe ser, no hay otra opción, debe ser una persona de oración. ¿Qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Ore, amado hermano. Es verdad, a veces no tenemos tiempo. Ore cuando esté yendo al trabajo, ore mientras está haciendo un informe. Ore, amado hermano. Oren las mamitas que están en casa mientras lavan los platos, mientras están arreglando. Llénese del Señor. Y esto no es ser religioso. Es un estilo de vida. Nuestra identidad es en Cristo. Sí, no podemos ser unas personas aquí y otras personas afuera. Nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestras acciones hablan de Dios en todo momento. Y es la principal evidencia de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Amén. Entonces, la persona, el consolidador, es una persona de oración. En Lucas 6:12 dice la palabra del Señor: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense si Jesucristo oró de esa forma ferviente, más aún nosotros. Nosotros debemos orar de forma ferviente. Y más si tenemos en nuestra familia gente cercana que no conoce de Dios. Qué doloroso que es, amado hermano. A veces creemos que es lejano, que eso no va a pasar. Vemos algún reportaje y creemos que es tan lejano. Hoy estamos siendo azotados por violencia, ¿verdad? Yo conversaba con una persona mayor y decía, esto no era así. Antes los niños podían jugar con libertad hasta las 11 de la noche. Podíamos tener unos momentos de seguridad durante la noche. Ahora no. Ahora sí. Hay tanta violencia, hemos sido azotados, pero nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros, tenemos esa armadura de poder para levantarnos como ese vallado,
por Ecuador y orar y orar. Y aquí dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, el pastor convoca, ¿no?, a vigilias. Venga, esté en una vigilia, conozca más del Señor. No diga, no, tengo sueño, ya no avanzo. El Señor le va a dar la fortaleza. El Señor le va a dar la fortaleza. Le comparto algo. A veces, cuando yo estaba en mis estudios, era imposible, amados hermanos. Y yo sé una de las personas que nunca he tenido tiempo. Sí, pero el Señor me mostró algo muy importante. Decía, Señor, no voy a dormir, porque voy a clases, tengo prácticas, tengo que venir a la red de jóvenes. ¿Cómo voy a hacer? No alcanzo. Pero quiero decirle que el Señor me dio un secreto. Él me dijo, yo hago 1 hora 24 horas. Y así lo hacía. A veces tenía que estudiar tantas cosas que no me alcanzaban ni las 24 horas. Y cuando descansaba 2 horas o 1 hora, sentía que había dormido 24 horas. El Señor lo puede hacer. Entonces no tengamos limitación en el tiempo. Entreguémonos. Si tenemos nosotros ese corazón para servir el Señor, usted haga lo posible y el Señor hará lo imposible. Amén. Amén. Gracias al Señor. Otro de los aspectos que debemos saber dentro del carácter del consolidador, se interesa por las necesidades del nuevo creyente. Sí, de una forma genuina. Cuando nosotros nos interesamos por las necesidades, la persona se identifica con nosotros. La persona nos tiene confianza, es como una puerta que se abre. Sí, debemos nosotros comprender que el escucharlos durante una consejería es algo eficaz también. No solo ir y decir, ay no, ya me llama, este hermano ya me llama otra vez. Y a veces nos fatigamos, nos molestamos y decimos, no, ya me va a decir otra vez, ya me va a decir otra vez. Tengamos paciencia. Como yo menciono, no, hay personas que de pronto no les agradamos, ¿no es cierto? El Señor dice, ¿qué diferencia hay entre que nosotros demos la bendición a nuestros amigos? Bendecid a sus enemigos, bendito nuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque desarrollamos nuestra paciencia, desarrollamos el perdón, desarrollamos tantas cosas gracias a esa gente que de pronto no les agradamos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros mostramos un interés genuino por el nuevo creyente o por nuestros discípulos, ellos se identifican con nosotros. Suplimos una necesidad tan importante porque somos seres sociales. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo nos estamos comunicando con nuestra familia, en la universidad, en el colegio, en nuestro trabajo, todo el tiempo nos estamos comunicando. Esta es una puerta tan importante, ¿sí? Mostrarnos lícitos ante las necesidades de los otros. Amén. Y la última característica, sí, es que debe ser una persona con unción para restauración. Es decir, que la persona que da consejería, la persona que es un consolidador, sí, debe tener una compasión por las almas increíble. Es decir, que le debe doler la situación o el proceso que está viviendo la otra persona, a tal punto que el Santo Espíritu de Dios le despierte a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y no le deje dormir, porque le duele que un hijo se haya ido de la casa, le duele que su esposo no esté en casa o le sea infiel. Le duele que tal vez sus hijos no puedan estudiar la universidad porque no hay recursos. Le duele porque está enfermo, no puede caminar, tiene un diagnóstico imposible. Es un dolor, amados, tan profundo en el corazón, tan profundo, amados, que nos volvemos, ¿no? Ese amor que Jesús dijo por nuestros semejantes, por nuestros prójimos. Este es el tiempo, no podemos quedarnos sentados. Nosotros somos llamados y tenemos esa unción de restauración, esa compasión que tenemos por las almas, ese favor que el Señor nos da a través de la misericordia divina para que podamos ser esos momentos de refrigerio
y que la persona pueda ser restaurada y pueda ser bendecida y avivada y su fe se levante y los dones del Santo Espíritu de Dios sean en esa persona. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy estamos aquí sentados escuchando la palabra del Señor, tranquilos. Afuera hay una batalla campal. Afuera hay violencia, hay muertes. Es increíble cómo se escucha en las noticias, capturaron a los sicarios. Jovencitos de 14, 15, el líder tiene 17 años. ¿Qué está pasando con nuestra generación? ¿Dónde está nuestra generación? ¿Qué va a pasar con la generación de un Dios que necesita que hablen por Él? Seamos esas herramientas, levantémonos con autoridad y fe, tengamos esa compasión. No digamos, no, eso no es para mí. Eso no va a pasar, no me va a pasar. No es así. Tengamos compasión por las almas, avivemos nuestro espíritu y seamos esos consolidadores eficaces para cuidar a la gente, mostrarles el amor de Jesús. Y a través de la consejería, por medio de la palabra de Dios, podamos bendecir a nuestros discípulos y a los nuevos creyentes. Gracias, amados hermanos, es lo que tenía para compartirles. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Sí, ya déjame, ya la regué. ¿Cuántos están siendo bendecidos en este día? Qué importante es saber cómo podemos cuidar las almas, ¿verdad? Qué importante que es. Yo quiero que ustedes abran su palabra para continuar en el 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11. Hoy vamos a estudiar los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de servicio. Antes de leer la palabra, les hago llegar un cordial saludo de nuestro querido pastor, que por razones del distrito está ministrando a pastores hoy día en La Tacunga. Así es que de la distancia daremos un fuerte aplauso a nuestro querido pastor. Ya tenemos todos 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11. Amén. La palabra del Señor dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, oramos por esta palabra, que sea usted hablándonos a través de la misma. Señor, hoy el amado Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida, de todo lo que hacemos, nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Y amén. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Amén. Toda esta semana estamos haciendo un estudio de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y ustedes me pueden decir, pero ¿para qué tanta cosa? Para lo que nos acaba de hablar nuestra hermana Silvita, por ejemplo, que tenemos que estar atentos, por ejemplo, a una vida, saber con una palabra que puede edificar una persona, y a veces incluso para darnos cuenta de las cosas que están pasando sin que nadie nos diga nada, porque así es el amado Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo nos revela cosas muy importantes. Por ejemplo, este don de conocimiento dice que también es llamado don de ciencia, y es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para descubrir, acumular, analizar, aclarar información, ideas, las cuales son pertinentes al crecimiento y al bienestar del cuerpo de Cristo. También dice que el don de conocimiento es saber o recibir, miren esto, la revelación de algo o situación sin haber recibido información por medios naturales. Este don se manifiesta de una manera especial. El amado Espíritu Santo nos avisa que lo que está sucediendo a alguna persona, o el amado Espíritu Santo nos hace simplemente, como decía mi hermana Silvita, solo hacer una llamada. No sabemos ni por qué llamamos, pero esa llamada se convierte en algo muy importante, porque esta persona, la que recibe la llamada, estaba necesitando al menos de una oración. En la palabra del Señor, en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para una persona de afuera, a lo mejor sí, puede ser locura lo que estamos hablando. Pero para nosotros que tenemos una comunión con el amado Espíritu Santo, que sabemos que estas manifestaciones son dadas, el amado Espíritu Santo nos empuja a hacer cosas diferentes en nuestra vida. Por eso, cuando usted escucha una voz, si usted está orando y escucha una voz, póngase atento, porque tal vez Dios quiere hablarle en ese momento. Y a veces nosotros cogemos y cerramos nuestro oído cuando Dios nos quiere hablar. El Señor le dice: no vaya por ahí, no haga esto. Por ahí vamos. Debemos comenzar. Miren, hay una historia en la Biblia de una manifestación sobrenatural del amado Espíritu Santo con esta palabra de ciencia o conocimiento. En 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Ananías y Zafira? Les voy a contar. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Miren esto lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Para que vayan entendiendo, Zafira y Ananías habían ofrecido, ellos, nadie los pidió, habían ofrecido hacer algo. Dijeron que van a vender una propiedad para entregar para la obra del Señor. Nadie los pidió. Ellos solos se ofrecieron. Ellos dijeron: vamos a hacer esto, y todo lo que vendamos en esta propiedad lo vamos a entregar. Pero miren lo que dice la palabra: y sustrajo del precio. O sea, Ananías y Zafira vendieron la propiedad, pero dijeron entre ellos: no le entreguemos.
digamos, vendieron en $40,000 y dijeron solo entreguemos 20. Sustrajeron del precio. ¿Y saben qué? Ananías y Zafira puestos de acuerdo, ¿no es cierto? Trayendo solo una puerta, le puso a los pies de los apóstoles. Aquí viene la revelación de Dios. Miren, a veces cuando Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Y si usted acepta hacerlo, hágalo. Porque si se vuelve atrás, puede pasarnos cosas graves. Miren esta historia. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro ya tuvo una manifestación de este don de palabra de sabiduría, ¿no es cierto? Palabra de ciencia. Y él ya supo, Pedro, sin que nadie le cuente, él ya supo que Ananías ya guardó la mitad. ¿Se dan cuenta? Y aquí, pero miren, dice, reteniéndola y no se te quedaba a ti y vendida. Dice, Pedro le decía: ¿para qué vendiste? ¿Para qué ofreciste? ¿Para qué ofreciste si no ibas a dar? Y miren, hay algo muy importante aquí. No has mentido a los hombres, dice, si no has mentido a Dios. Cuando usted ofrezca hacer algo para el Señor, cumpla. Si usted dice que van a estar en la iglesia, cumpla. Si van a estar en una célula, cumpla. Si van a hacer un trabajo especial para el Señor, cumpla. Porque déjeme decirle, a veces pasa cosas que nosotros ni entendemos. Al oír a Ananías de estas palabras, cayó y expiró por haberle mentido al amado Espíritu Santo. Cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Llevándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron, dice la palabra del Señor. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué te conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ellos mismos te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos le han ofrecido algo al Señor? Nadie ahora. Yo sí lo he ofrecido. Y yo lo que le ofrezco cumplo, o trato de cumplir. Y si por alguna razón no puedo hacerlo, tengo que pedir perdón. Señor, perdóname, pero aquí están mis manos, mis pies, mi boca para hacerlo. Yo no puedo comenzar a correr atrás de las cosas del mundo, dejando las cosas de Dios. La palabra de ciencia también a usted le confronta. A veces nosotros no sabemos, estamos leyendo la Biblia y como que el Señor nos dice: esto no hagas, esto estás haciendo equivocadamente. Cuidado con lo que estás hablando, con lo que estás pensando y con lo que estás diciendo. Pero así mismo, como la palabra de Dios, como esta palabra de sabiduría nos confronta, también nos consuela. En la palabra de Dios en Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones
unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Pidámosle al amado Espíritu Santo que sí, que nos dé todos los dones que necesitamos para poderle servir de una manera muy especial. La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso aquí con el amado Espíritu Santo. Yo contaba a una hermana aquí, le decía, mientras yo estaba sujetando la bandera allá arriba, y daban una palabra aquí y decían, aderezas, ¿se acuerdan de esa palabra que dieron? Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Saben lo que decía el Señor? A mí me habló muy claramente, me dijo, sí, la mesa está servida, la provisión está servida, todo tienen ustedes. Digan amén, sí. Pero aquí viene la mala noticia. Ustedes mismos no lo quieren. Ustedes no quieren coger la bendición. Y además, los enemigos, dice, aderezas mesa delante de tus angustiadores. Decía, los enemigos ya están vencidos. Los enemigos ya están vencidos. Ustedes no se han dado cuenta. Por eso nosotros tenemos que comenzar a clamar al Señor que nos dé estos dones para entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero para hacer llegar los mensajes adecuados, decir, sí Señor, yo creo, yo sé que mis enemigos ya están a tus pies, yo creo que la bendición está sobre la mesa, yo creo que tenemos bendición hasta que sobre y abunde. ¿No es cierto? Entonces miren, esta palabra se trata de un conocimiento intuitivo y sobrenatural de los hechos del mundo invisible o visible. Eso es lo que nos hace ver el Señor. ¿No es cierto? Conocimiento que es inaccesible por las vías naturales. Los profetas parecían tener un ojo, dice, suplementario que les permitía ver más allá de las realidades perceptibles. Este don es precioso para poder ayudar a otros. Este don es el que tenemos que anhelar todos, porque por medio de este don podemos acercarnos a las personas, a la misma gente de la iglesia. A veces no sabemos lo que estamos pasando aquí. Aquí venimos por busca de una palabra especial, por una palabra de ánimo, por una palabra que nos levante. Y a lo mejor usted dice, se acabó el culto y no pasó nada, y de pronto aparece alguien por ahí y le da un abrazo y le da una palabra de ánimo, aliento, y usted se va llena con todo lo que ha recibido, además de lo que recibió aquí, lo que recibió allá afuera. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Hay algo muy importante. Debemos anhelar. Debemos anhelar. Si usted cree que Dios le está hablando a través de los sueños, dígale, Señor, ¿qué me quieres decir? A Él tiene que pedirle, ¿qué me quieres decir? ¿Y sabe qué? No solo quédese así con el sueño, sino póngase de rodillas, comience a clamar a Dios y dígale, Señor, háblame, necesito saber qué quieres hablarme a través de estos sueños. Debemos pedir este don de conocimiento y ciencia para poder entender la palabra de Dios, para poder entender lo que Él nos dice. ¿No es cierto? Cuando hablamos de que el Señor, cuando sabemos, yo preguntaba ayer, estaba en el encuentro de parejas y les preguntaba, ¿cómo se encuentran hoy? Yo no me sé esta frase, hermanos, pero dicen, bendecidos, ¿cómo es? Prosperados, ¿y qué más? Y en conquista es, y en victoria. Y yo ahí les hice una pregunta y le digo, ¿y qué significa victoria? Prosperados sí sé qué es.
Bendecido también sé qué es. Y cuando les dije, ¿qué significa victoria? No me contestaron. Por eso debemos saber. Y yo les dije, ¿saben qué? Para mí la victoria, ¿saben qué es? Ganarle terreno al enemigo, ganarle terreno a Satanás, quitarle almas de las manos del diablo, hacer algo para el servicio del Señor. Eso es victoria para mí. Cuando vayamos a dar algo, denlo. Y cuando le pregunten, ¿pero qué significa esto? Contesten. ¿Sí estamos? El don de sabiduría. Este es otro don espectacular, hermanos queridos. El don de sabiduría es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para percibir, miren, ¿a quién? Al Espíritu Santo en una forma que pueda recibir conocimiento profundo. ¿Cuántos cuando leemos la Biblia no entendemos a veces lo que leemos? Levante la mano. A veces yo. Pero ¿saben qué? Si nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, háblame, hazme entender lo que yo leo, que el amado Espíritu Santo sea el que direccione la palabra. Estamos anhelando este don especial y recibir este don profundo de conocimiento, amén. Este poder de la sabiduría que pueda ser aplicada de la mejor manera, ¿saben qué? En las necesidades que tiene la iglesia, que tiene en su célula, que tiene en su casa. Dice que este don de sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios. Qué importante que es esto, hermanos queridos. ¿Saben por qué nos está yendo mal? Como dijo mi hermana Silvita allá afuera. Aquí estamos lindos. ¿Cuántos se sienten bendecidos aquí? ¿No es cierto? Bendecidos. ¿Y cuál era la otra palabra? ¿Cuántos se sienten prosperados aquí? Estamos en nuestro papayal, como se dice. Estamos bajo la sombra de las alas del Señor. Estamos protegidos por el Señor. Nada nos va a pasar. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer? Esa misma protección, esa misma seguridad que sentimos en esta casa, debemos sacarla afuera y enseñarles a los demás que agarrados de la mano de Dios, todo es posible. ¿Qué es esto de sabiduría? En un versículo de la palabra del Señor dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman al Señor? A ver, levanten la mano los que le aman al Señor. Amén. ¿Saben qué, hermanos queridos? Para todos los que levantamos las manos, está preparado estas cosas. Pero el Señor mismo, ¿qué les parece si ustedes llegan a una casa y está preparado un banquete? Y les dice, sírvete lo que tú quieras. Y ustedes solo agarran una uvita. Porque soy político, porque me da vergüenza. Una uvita nomás Dios le pague. Cuando el Señor le está dando manjares, ¿y sabe qué? El Señor hoy día le está entregando todo en sus manos. Agarre. Por eso dice que el Señor, cuando usted pide al amado Espíritu Santo, Dios escudriña, dice. Su espíritu todo lo escudriña. Y nosotros podemos tener, ¿sabe qué? Hasta lo que está en lo más profundo de Dios podemos tener nosotros, porque anhelamos y pedimos. ¿Cuántos quisieran tener este don de sabiduría?
Miren lo que dice el versículo bíblico de 1 Corintios 1:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y en el 12 dice: y nosotros, escuchen esto, hermanos queridos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí hay algo muy importante. Yo sé preguntarles a las personas, les digo: ¿usted le conoce a Dios? Yo les digo: ¿usted cree en Dios? Me dicen: todo el mundo sí. Pero les digo: ¿usted le conoce a Dios? Y solo si cogiéramos la Biblia y leemos ahí todo lo que nos enseña la palabra, dice que Jesús, ¿se acuerdan de los milagros de esos? Hagamos de los milagros más chiquitos. Hablemos. ¿Cuántos panes multiplicó el Señor? ¿Cuántos? Si ven, no le conocemos al Señor. Porque si supiéramos que el Señor multiplicó 5,000 panes, ¿le multiplicó de cuántos? De 2. Vean esa multiplicación, vean, conózcanle en que ese Dios es todopoderoso, que de 2 panes puede hacer 5,000. Porque para Dios no hay nada imposible. Si usted tiene un deseo, usted tiene una petición, usted tiene un anhelo en su corazón, para Dios no hay nada imposible. Por eso debemos comenzar a hacer las cosas muy creyendo. A mí cada que estoy aquí yo me nutro de lo que dice. Parado ahí, aparentemente uno no escucha, pero Dios está hablando a nosotros. Y el Señor nos habla de una manera sobrenatural. Él no quiere que nos quedamos ahí. Él quiere que comencemos a hacer grande el reino de Dios. Por eso debemos, miren lo que dice: no podemos, dice, no podrían resistir la sabiduría del Espíritu Santo con que hablaba. ¿Cuántos quieren tener la sabiduría del cielo? Anhelen, otra vez, anhelen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para todos los que anhelamos del Espíritu de sabiduría, aquí viene la clave. Santiago 1 del 5 al 6. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuchen. Si estamos todos aquí o estamos mandando mensajes del WhatsApp, o estamos viendo el TikTok, porque el Señor puede venir este rato y se lleva el teléfono nomás. Si salen de este lugar y el Señor les pregunta, se encuentran con el Señor, le dice: ¿qué aprendiste de mi palabra hoy día? ¿Qué le van a contestar? ¿No es cierto? Santiago 1, 5, 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuchen, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reprocho les será dada. ¿A cuántos va a dar abundantemente? ¿A cuántos va a dar abundantemente? A todos, a todos. Pero sí. Y aquí viene la letra chiquitita: pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, miren, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No dudemos.
Si dudamos, nos podemos hundir. La sabiduría de Dios es infinitamente variada. Hay algunos que dicen, pero es que a mí no me ha dado esto, a mí no me ha dado este otro. ¿Sabe qué? Pero usted tiene algo que también le ha dado Dios. Y la otra persona, en cambio, no tiene eso que le ha dado a usted. Por eso nosotros tenemos que agradecer. ¿Para qué nos hizo el Señor? Nos acabaron de decir, para servirle. Para servirle. ¿Cuántos somos agradecidos de lo que Dios hace por nosotros? ¿Y cómo le devolvemos este favor que ha hecho por nosotros? ¿Solo diciéndole amén? ¿No es cierto? ¿Cuántos quisieran servirle al Señor? Poquitos. Repito la pregunta, ¿cuántos quieren servirle al Señor? ¿Y cuántos quieren que les bendiga el Señor? Un poquito más fue cuando dijimos, ¿cuántos quieren que les bendiga el Señor? ¿Saben lo único que necesitamos para servirle al Señor? ¿Sabe qué es? Levanten la mano todos, por favor. Las dos manitos. Las dos manitos, todos. Porque el Señor dijeron que levante la mano, y si no necesitan la mano, preste. Las dos manitos, eso necesitan para servir al Señor. Lo que tienen levantado. Y el Señor nos utiliza donde a Él le plazca. Yo digo, Señor, aquí estoy, utilízame en lo que a usted le plazca. Un día podré estar cocinando, otro día estaré haciendo protocolo, y otro día, con la bendición, la gracia del Señor y la confianza del pastor, estoy aquí delante de ustedes. Gracias, Señor. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados y potestades en los lugares celestiales. Silvita nos dijo algo hoy día sobre la armadura de Dios. ¿Por qué resaltamos esto de la armadura de Dios? Porque tenemos que estar siempre armados, nos decían, ¿no es cierto? Listos, preparados. Porque algún rato nos podemos topar con alguien que no es del agrado nuestro ni de Dios, que es el enemigo. Y si no estamos preparados, no estamos puestos la armadura, no estamos investidos por el amado Espíritu Santo, ¿cómo le reprendemos al diablo? ¿Cómo le decimos te reprendo, Satanás? Si no nos estamos armando con todas las armas que el Señor nos quiere poner en las manos. Si no estamos en un tiempo de oración, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos asistiendo a una célula, si no somos parte de la visión, ¿cómo nos preparamos? Se asoma el diablo, solo le hacemos bu. O tenemos que estar investidos con el amado Espíritu Santo, que la presencia de Dios esté adelante de nosotros, que Él esté con nosotros. Vean, hermanos queridos, yo sé decir algo muy importante: establezcamos la presencia de Dios en nuestras casas. Establezcamos la presencia de Dios en nuestras casas. ¿Saben qué? Apláudale fuerte al Señor, dígale: Señor, amado Espíritu Santo, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi hogar. Y una vez que esté establecido el amado Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios en nuestro hogar, no le asuste. Si usted grita, se asusta. Si hay insultos, se asusta. No le gusta, no, para su oído eso no está bien. Si nosotros tenemos una vida normal, ¿qué es una vida normal? Paz, tranquilidad, amor, gozo. Hay cosas que vienen, sí es verdad. Para eso nos da la fuerza el Señor, para que nos doblemos rodilla y oremos y venzamos todas estas tribulaciones.
La presencia de Dios en nuestra casa, ¿sabe lo que nos garantiza? Una sola cosita: que el enemigo no entre a su casa. Que el enemigo no entre a su casa, dije. Porque si usted grita, insulta, pelea, andamos haciendo cosas indebidas, lo que estamos agarrándoles al diablo de la mano y dice: vamos, le invito a mi casa. Siéntese, cafecito, juguito, tome el control del televisor que quiere ver. Nosotros mismos le acomodamos. Nosotros mismos le acomodamos ahí con nuestras actitudes. Por eso nosotros mejor debemos comenzar a buscar que la presencia de Dios se establezca con nosotros, que nos dé ese don de sabiduría, que nos dé esa palabra de ciencia para poder entender y dirigir. ¿Saben a quién? A nosotros mismos. Cuando nosotros tengamos una diferencia en la casa, corrijan rápido. No esperen 3 días. No vaya a dormir en la sala. Sí, hay diferencias, pero en 2 minutos ya se pueden solucionar. No deje que el fuego se encienda, porque la contienda, el fuego puede ser y puede arrasar edificios. Mejor, ¿sabe qué fuego tenemos que encender? El fuego del amado Espíritu Santo. Ese es el fuego que debemos hacer encender en nuestra casa. Colosenses 3:16, el Señor nos regala algo maravilloso aquí. La palabra de Cristo dice: more en abundancia. Escuchen esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Amén. ¿No es cierto? Por eso debemos entender y comprender que la palabra de sabiduría practique el comportamiento de nosotros. La palabra de sabiduría nos enseña qué debemos hacer y qué no. Nos enseña a hacer lo correcto. Si nosotros anhelamos este don, esta palabra de sabiduría, como nación nos iría mejor. No nos equivocaríamos. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría para hacer, aunque sea una rayita. No nos equivocaríamos si le pidiéramos al Señor sabiduría. Si nosotros tuviéramos la palabra de sabiduría, nuestras decisiones que tomamos en el trajín diario de nuestra vida serían diferentes. Si le aplaude al Señor, hágalo fuerte. Y ¿saben qué? Hay algo muy importante. Cuando nosotros tenemos palabra de sabiduría, tenemos un entendimiento sobrenatural del cielo, déjenme decirle, tendríamos buenos gobernantes, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenas familias. Y al rato que tenemos buenos hijos, buenas hijas, buenos esposos, buenas esposas, buenas familias, ¿saben lo que tendríamos? Una nación maravillosa. Buenos cristianos, hijos verdaderos de Dios, nación maravillosa. Así es que pidámosle este don al Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran tener una nación bendecida? ¿Cuántos quisieran tener una familia bendecida? No sé si me quedará tiempo, un poquito más. Amén. Ese es un don maravilloso. Se llama el don de servicio. En ese es donde a veces fallamos. No queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Este don de servicio es una habilidad especial que Dios le da a usted.
Cuando yo le hice levantar las manos, es verdad. Solo eso necesita el Señor. ¿Sabe usted hablar? Si hablan, sí, amén. Su boquita necesita el Señor. ¿Saben alabar? El Señor necesita alabantes también. Todas las cosas debemos entregarle al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, cuando el pastor nos ayuda, nos pide ayuda, digamos: aquí estoy. Porque el pastor lo pudiera hacer. ¿Podría o no podría hacer? Cualquier cosa, el pastor nos ha demostrado. Pero ¿quieren que les diga una cosa? El pastor tiene que estar preparado. Preparado. En tiempo de oración, en tiempo de comunión. ¿Sabe por qué? Para los que están de atrás, miren a los que están hacia adelante, y para los que están aquí adelante, regresen a ver atrás. Regresen a ver. ¿Cuánta gente miran? Ustedes, ¿cuánta gente miran? Ahí donde están al lado suyo. Por todos nosotros, sin que el pastor nos conozca ni los nombres, aunque ya se sabe de la mayoría. El Señor ora por cada uno de nosotros. Por eso nosotros, si el pastor está predicando, preparándose, orando por nosotros, ministrando a pastores, a nosotros, ¿qué nos tocaría hacer? A orar por el pastor y ayudarle. ¿Qué más necesita? Así es que, hermanos queridos, si nosotros tenemos dones, pongámosle al servicio del Señor. Y si usted ya está sirviéndole al Señor, hágalo con excelencia. Porque al Señor le agrada la excelencia. Al Señor le agrada lo bueno. Al Señor no le gusta lo mediocre. Por eso en su palabra dice: es preferible que no seamos nosotros tibios. Él no quiere que seamos tibios. Él quiere que nosotros hagamos las cosas al 100%. Y no le estoy diciendo deje de trabajar. Cuidado, no me malentienda. No le estoy diciendo deje de cuidar a sus hijos por estar aquí. No me malentienda. El tiempo que usted tiene libre, préstele al Señor. De pronto abra una célula. De pronto comparta la palabra con alguien que necesita. De pronto vaya, ayude al vecino que de pronto no puede moverse, y dígale en qué le puedo ayudar. Así no sea cristiano. A mí me conmueve a veces. Es más, ya se me está llenando la puerta. Nosotros no tenemos mascota, pero tenemos 3. ¿Cómo es esto? Me dice. No tengo mascota, pero tengo 3. Todas las mañanas llegan 3 canes, 3 perritos, y golpean la puerta. Golpean la puerta, literal. No sé si hacen con la cola, con la cabeza, pero golpean la puerta. ¿Y saben qué? No tengo mascota, pero tengo alimento para perros. Mi esposita ya llegaron al desayuno y sale con las tarrinas, bolitas y agua. Ni a mí no me han dado café, pero a ellos ya llevaron. Miren, no sabemos, pero unos gestos como esos podríamos hacer. Que cuidar de las criaturas de Dios también servirle al Señor, ¿no es cierto?
¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Así es que la clave, hermanos, una vez escuché una prédica, decía: sírveme y obedece mis mandamientos y pídeme lo que quieras. Sírveme y obedece mis mandamientos y pídeme lo que quieras. El servir es un acto de obediencia a Dios. Así es que, hermanos, use su don para servir a otros, pero sírvales bien. Si es maestro, enseñe bien. Si usted alaba, alabe bien. Alabe con todo su corazón. Si sirve a la iglesia, sirva bien. Así que ahora daremos un fuerte aplauso a los hermanos que están haciendo protocolo, por ejemplo. Y saben que hay algo muy importante. ¿Por qué les hablo de los hermanos de protocolo? Porque cuando ustedes salen corriendo de aquí, se acaba el culto, ellos se quedan todavía aquí. Tienen que levantar los papelitos, algunos chicles, regado jugos. No sé por qué pasa eso, pero pasa. Y saben que hay algo muy importante en la palabra del Señor. ¿Sabe lo que dice en Gálatas 6:2? Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso el Señor, ¿sabe qué nos enseñó? A servir. A servir. Porque dice que el que sirve es el primero. Ya vamos terminando. Y sabe que hay algo muy importante. Cuando usted le sirve al Señor con todo su corazón, arriba en el cielo le está viendo Dios y le está haciendo: bien, pues siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra y disfruta de la presencia de tu Señor. Esta noche tú cenarás conmigo, yo cenaré contigo. Tú serás mi hijo, yo seré tu padre. Y el Señor sí lo sabe, porque en el libro de Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y en tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor con todo su corazón? A ver, esos guerreros, esos valientes, pónganse de pies. Vamos a ponernos de pies delante del Señor. Ramirito, ayúdame con el fondo musical. Hermanos queridos, el don de servicio se dirige más a una institución y a sus objetivos que a una persona. Aquel que lo posee tiene una serie de habilidades y talentos que pueden ofrecer cuando aparece la necesidad. Por lo general no se ve en el púlpito, sino trabaja en silencio. El servicio es algo que nosotros hacemos sin que los demás se den cuenta, pero está ahí. A lo mejor nosotros no tomamos ni en cuenta en las sillas que están sentados ustedes, pero alguien estuvo antes para buscarles ahí, que ustedes no lo conocen. Agradezcámosle al Señor por todo esto. Y la palabra del Señor dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí donde se encuentra, cierre sus ojos, ponga sus dos manos en su corazón y agradézcale a Dios porque le ha dado su vida. Agradézcale a Dios.
porque Él le ha dado paz, tranquilidad. Agradézcale a Dios porque usted está aquí. Agradézcale a Dios porque Él siquiera nos toma en cuenta para bendecirnos y para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Dígale gracias, papá. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de servirte, porque me das la oportunidad de estar a tus pies, Señor, porque me das la oportunidad de demostrar mi amor con mi servicio, Señor. Ayúdame, bendito Señor. Ayúdame, bendito Padre. Ayúdame a utilizar mis dones, Señor, para el servicio tuyo, Padre. El Señor le está haciendo un llamado, lo que Él solo necesita en este día. Sí es palabra de sabiduría, sí es palabra de conocimiento, sí es palabra de ciencia, pero también necesita un corazón contrito y humillado delante de Él. Por medio de su servicio usted va a bendecir su casa, va a bendecir su pan, va a bendecir su salud. Dígale: úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Quiero ser útil para tu reino, bendito Padre. Quiero ser útil para tu reino, bendito Señor. Porque yo cuando presto mis manos, yo sé que soy bendecido, porque soy parte de tu obra, porque soy parte de ti, Señor. Úsame, Señor, lléname. Lléname, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a conseguir lo que usted me está ofreciendo, lo que usted me dice en su palabra, Señor. Y hoy estoy dispuesto, Señor, hoy estoy dispuesto a entender y recoger lo que usted nos está ofreciendo. Nosotros somos lo mejor de lo mejor para usted, lo sabemos, Señor, porque usted en su palabra dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. En su palabra dice que nosotros seremos cabeza y no cola, Señor. En su palabra dice que estaremos adelante y no atrás, que Ecuador es la canasta del mundo, del pan del mundo. Lo creemos, Señor, lo creemos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque usted nos sepa direccionar hacia dónde caminamos, nos sepa direccionar hacia dónde debemos de estar, que nos sepa direccionar lo que debemos hacer. Dígale ahí con sus propias palabras: aquí estoy, Señor. Dígale con sus propias palabras: aquí estoy, Señor. Úsame, bendíceme, guárdame. Si usted por alguna razón no le ha estado sirviendo al Señor, dígale: Señor, no importa lo que hice antes, no importa lo que hice, lo que importa es que voy a hacer de hoy en adelante, Señor. Úsame, Señor. Úsame, bendito Padre Celestial. No permitas, Señor, que mi pie vaya resbaladero. No lo permitas. Gracias, bendito Señor, porque hoy en este lugar hay mujeres y varones bendecidos, hombres y mujeres bendecidos, jóvenes bendecidos, esposo y esposa bendecidos, familias bendecidas, hijos, hijas bendecidas de una manera sobrenatural. Bendígales, bendígales, cúbrales con la sangre preciosa de Cristo, a sus hijos, su familia, su hogar, su casa. Cúbrales, cúbrales, dígale: pongo en tu presencia, pongo tu presencia aquí en mi casa. No te salgas de aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Padre Celestial. Yo te agradezco. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor.
Recuerde, hermano querido, que cuando usted le sirve, Dios sabe su nombre. Dios sabe lo que hace. Y Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador. Dígale: Señor, en este momento decido dedicarme a tus cosas. Decido dedicarme a tus cosas. Señor, por ese amor que usted me tiene, usted dedíquese a las mías. Dígalo, dígalo, dígalo. Gracias, Señor. Hasta las 11. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.